Damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a este podcast traducido al español por HIMSS Puerto Rico. Este material proviene originalmente del podcast de HIMSScast del mes pasado, titulado Creando agentes de inteligencia artificial para la industria de salud. Así es. Y bueno, si les interesa a quienes nos escuchan, pueden acceder directamente al podcast correspondiente de HIMSScast para obtener más detalles. Totalmente recomendado. Pero hoy vamos a iniciar nuestro análisis profundo sobre un tema que, la verdad, parece sacado de una película de ciencia ficción, pero está ocurriendo ahora mismo en las entrañas del mundo corporativo. Estamos hablando de cómo la inteligencia artificial está reescribiendo por completo las reglas de la industria farmacéutica. Es un tema enorme. Enorme. Y para entender esto, nuestra misión hoy es desglosar la información que nos llega de unas fuentes increíbles. Nos basamos en una entrevista súper reveladora con Susan Morris. Sí, la editora ejecutiva de Healthcare Finance News. Exacto. Y también con Sandy Donaldson, que es cofundador y jefe de estrategia de Empiricus. Para quienes no lo sepan, Empiricus es una empresa que trabaja con nada menos que 30 de las principales compañías farmacéuticas del mundo. Tienen asientos en primera fila para todo este cambio. Literalmente. Así que bueno, vamos a desempacar esto. Porque la premisa aquí no es, digamos, que los científicos simplemente están usando computadoras más rápidas. No, para nada. Estamos hablando de que la inteligencia artificial no solo está creando medicamentos, está cambiando todo. Desde la fábrica hasta la receta médica. Todo mientras navegan por un auténtico salvaje oeste de regulaciones. Y es que la escala de esta transformación es lo que realmente te deja sin palabras cuando te pones a analizarlo. Porque, a ver, históricamente, la inteligencia artificial en la farmacéutica estaba súper delimitada. Sí, solo en el laboratorio, ¿no? Exacto. Se veía como una herramienta clínica, digamos, para el desarrollo temprano. Usaban el aprendizaje automático para revisar bases de datos inmensas y encontrar moléculas rápido. Claro. Pero en los últimos 2 años, esa barrera simplemente desapareció. Ahora estamos viendo a la IA metida en todo el ciclo de vida. Manufactura, operaciones diarias de laboratorio, incluso gestionando la cadena de suministro global. Y para que la audiencia se haga una idea, gestionar la cadena de suministro no es solo contar cajas. Es un sistema que puede predecir que, va a faltar una materia prima por un huracán en Asia y automáticamente cambia las rutas de envío. Así de avanzado es. Pero, ¿por qué tanta urgencia de repente en una industria tan tradicional? Supongo que tenemos que ver los números, que son francamente aterradores. Totalmente. Las cifras son críticas para entender esto. Hoy en día, llevar un solo medicamento nuevo al mercado toma en promedio 10 años. ¿Una década entera? Una década. Y el costo es de unos $10,000 millones. ¿10,000 millones? Es una locura. Y ojo, mucho de ese tiempo no es solo ciencia. Para lograr la aprobación de la FDA, por ejemplo, se requieren, y esto es literal, camiones llenos de papeleo. Camiones literales de papeleo. Bueno, a ver, aquí es donde tengo que hacer la pregunta obligada, la pregunta obvia. Si las farmacéuticas están gastando todo este dinero en implementar IA, contratando ingenieros carísimos, cambiando todo su sistema, esto no va a hacer que los medicamentos sean todavía más caros, porque suena a que van a tener que recuperar esa inversión gigante cobrándole más al paciente. Es un miedo súper común. Y tiene sentido pensarlo así. Pero de hecho el efecto será exactamente lo opuesto. ¿De verdad? Sí, estoy totalmente convencida. Porque piensa en esos $10,000 millones. Gran parte de ese dinero se gasta en fracasos, en medicamentos que llegan a la fase 3 de pruebas y de repente no funcionan. Ah, claro, todo ese dinero tirado a la basura. Exacto. Lo que hace la inteligencia artificial es predecir esos fracasos muchísimo antes. Si reduces drásticamente ese tiempo de desarrollo de 10 años a, digamos, 3 años, y te ahorras miles de millones en fracasos, los precios para los pacientes deberían bajar. El acceso a las terapias tiene que mejorar forzosamente. Tiene todo el sentido. Ahorras evitando el error. Pero bueno, tenemos un problema aquí que no es tecnológico, sino humano. Y me llama mucho la atención la reticencia de los médicos actualmente. Ese es un tema gigante. Sí, porque los doctores exigen que la inteligencia artificial tenga un 100% de precisión antes de usarla, a pesar de que los sistemas hoy ya tienen un 99%. Sí, es muy curioso. Es como si le exigiéramos a la máquina ser perfecta, cuando nosotros, los humanos, estamos muy lejos de tener un 100% de precisión, la verdad. Es cierto, pero si conectamos esto con el panorama general, la industria sabe de este miedo. Por eso nunca se deja la máquina completamente sola.
El estándar de la industria es mantener siempre a humanos en el ciclo. Humanos en el ciclo, claro. Siempre hay un humano validando el proceso. La IA procesa los datos masivos, pero el profesional médico es quien toma la decisión final. Francamente, como dijiste, los humanos tampoco somos perfectos, pero somos los responsables legales y éticos. Exacto. El doctor es el que firma la receta. Pero bueno, hablemos de temas legales. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque sacar una pastilla al mercado no es solo ciencia, es un laberinto regulatorio. El famoso salvaje oeste. Tal cual. Hablemos de eso, porque las empresas están atrapadas en medio de todo esto. Sí, y el mayor obstáculo aquí es lo que llamamos cumplimiento de doble régimen. Las farmacéuticas son globales, así que lo que sea que hagan con IA tiene que cumplir con las reglas en Estados Unidos y la FDA, pero al mismo tiempo tiene que coincidir con lo que se regula en la Unión Europea. Y me imagino que no se parecen en nada. En absoluto. Por ejemplo, hablemos de la Unión Europea. En agosto de este año entró en vigor la ley de IA de la Unión Europea, la EU AI Act. Y esta ley es muy dura. ¿Qué tan dura? Bueno, toma muchos de los protocolos de aprendizaje automático, el machine learning, que usan las farmacéuticas, y los etiqueta directamente como de alto riesgo. Uy, eso suena a problemas. Y lo es. Si te etiquetan de alto riesgo y no cumples al pie de la letra con sus protocolos de transparencia, te enfrentas a multas financieras significativas. Es un régimen súper estricto. Claro, y eso es en Europa. Pero crucemos el charco hacia los Estados Unidos. Porque ahí el problema no es a nivel federal, sino a nivel estatal, ¿verdad? Exactamente. En Estados Unidos el panorama está muy fragmentado. Por ejemplo, en septiembre de este año, California implementó la ley SB 53. La famosa SB 53. Sí, y esta ley estatal exige cosas fuertísimas. Pide una mayor divulgación pública de los protocolos de seguridad de las empresas, procedimientos actualizados constantemente, y lo más difícil, exige reportar cualquier incidente relacionado con la IA en un plazo de solo 30 días. 30 días en tiempo corporativo es como pedirles que lo hagan en 5 minutos. Es rapidísimo. Y claro, como California es un mercado tan gigante, las farmacéuticas terminan adoptando la regla de California para todo el país. Así es la regla de facto. Pero a nivel federal, en Estados Unidos, la situación va en la dirección contraria. Se están relajando las cosas. Sí, a nivel federal, las regulaciones se están revirtiendo o volviéndose menos transparentes. Y para reportar esto de manera completamente neutral, tenemos que mencionar que la administración Trump ha procedido a cerrar CI. CI, que era la iniciativa liderada por la industria, ¿verdad? Exacto, era una iniciativa de estándares de IA para la salud. Al cerrarse, significa que la supervisión federal desaparece en gran medida y todo se vuelve mucho más fragmentado, cayendo fuertemente en las manos de los estados individuales como California. Básicamente, cada estado hace lo que quiere y las empresas tienen que adivinar cómo cumplir con todos al mismo tiempo. Es un dolor de cabeza logístico enorme. Pero, a pesar de todo este caos de los gobiernos, leí en las fuentes algo que me voló a la cabeza. El mayor obstáculo para implementar esta tecnología no son las leyes. No, no lo son. Es la cultura interna de las propias farmacéuticas. El famoso síndrome... El síndrome de no inventado aquí. Eso mismo. Explícanos un poco de qué va eso, porque me parece fascinante. Bueno, la industria farmacéutica está sumamente estancada en sus formas tradicionales de trabajar. Llevan 100 años haciendo las cosas a su manera. Tienen a sus propios científicos estrella, sus propios laboratorios. Mucho orgullo profesional ahí. Muchísimo. Entonces, cuando llega una empresa externa o intentan adoptar nuevas tecnologías de terceros, el sistema inmunológico de la compañía lo rechaza. Piensan, si no lo inventamos nosotros, no sirve. No inventado aquí, literalmente. Y entonces, ¿cómo se soluciona esto? Porque puedes tener el mejor algoritmo del mundo, pero si el investigador o el vendedor no lo quiere usar, no sirve de nada. El verdadero reto es la gestión del cambio interno. Tienes que convencer a las personas. Y aquí es donde plataformas como Empiricus hacen un trabajo muy interesante. Ah, sí, las herramientas que usan con los médicos. Exacto.
Ellos tienen un motor de participación impulsado por AI para profesionales de la salud. Suena complicado, pero básicamente ayuda a cerrar la brecha de comunicación entre la industria farmacéutica y los médicos. Y la clave es cómo logran que los equipos internos lo usen. La adopción dulce, ¿no? Exacto. Empiricus utiliza un libro de jugadas, un playbook, para que los representantes de ventas farmacéuticas vean la AI con este enfoque amable, un switch approach. Claro. En lugar de llegar y decirles, esta máquina va a hacer tu trabajo, que obviamente los pondría a la defensiva por miedo a perder sus empleos. Tal cual. Les demuestran que la AI es un valor agregado. La tecnología no los reemplaza, sino que les ayuda a entregar contenido súper personalizado a los médicos. Les dice exactamente qué información necesita un doctor específico en el momento adecuado. Los convierte en supervendedores. Y cuando el vendedor ve que la IA le ayuda a cumplir sus metas más rápido, de repente el síndrome de «no inventado aquí» desaparece mágicamente. Exactamente. Se trata de psicología organizacional pura. Bueno, hemos hablado de cadenas de suministro, de regulaciones europeas, de problemas de ego en los laboratorios. Pero quiero llevar la conversación hacia algo mucho más humano. Me parece perfecto. Porque, al final del día, ¿qué significa todo esto para el futuro? Y creo que la parte más esperanzadora de todo este análisis profundo tiene que ver con los pacientes olvidados. Las enfermedades huérfanas y raras. Exacto. Ese es el verdadero cambio de juego, ¿no? Lo fascinante aquí es el impacto económico. Hoy en día existen miles de enfermedades crónicas y raras que no reciben ningún tipo de tratamiento. Y al mismo tiempo hay decenas de miles de moléculas potenciales guardadas en bases de datos que podrían curarlas. Pero nadie las desarrolla porque no es negocio. Exactamente. Como dijimos, cuesta $10,000 millones hacer un medicamento. El ecosistema actual simplemente no hace rentable investigar enfermedades que solo afectan a unas pocas miles de personas en todo el mundo. Es triste, pero es la realidad financiera. Los números no dan, las farmacéuticas quebrarían. Pero aquí entra la IA al rescate. Al acortar los ciclos de desarrollo de 10 años a una fracción de ese tiempo y al hacer que el proceso de informar a los proveedores médicos sea muchísimo más barato gracias a estos motores de participación, la ecuación cambia. O sea, los costos de producción y marketing se desploman. Eso es. La IA finalmente hará económicamente viable la creación de medicamentos novedosos para estas enfermedades raras. Moléculas que antes eran ignoradas por ser un mal negocio, ahora pueden convertirse en terapias reales. Eso es increíble. Pasar de decirle a una familia no podemos investigar la enfermedad de su hijo porque es muy cara, a poder darle una esperanza real. Es un impacto social gigantesco. Es la promesa más brillante de toda esta tecnología, sin duda. Totalmente. Bueno, creo que ya es momento de hacer un resumen de todo el terreno que hemos cubierto hoy, que ha sido bastante. Ha sido un viaje intenso. Sí. Empezamos viendo cómo la IA está reduciendo tiempos de desarrollo absurdos de 10 años a solo unos pocos y ahorrando miles de millones en el proceso. Luego navegamos por la fragmentación de las regulaciones, desde la ley de IA de la Unión Europea hasta las leyes estatales como la SB 53 en California. Pasamos por el choque cultural en los laboratorios y cómo superarlo. Y cerramos con esta inmensa esperanza para los pacientes con enfermedades raras. Así es. Y sabes, analizando todo esto, me surge un pensamiento final para dejar a nuestra audiencia. Algo para reflexionar. A ver, adelante. Si la inteligencia artificial reduce tan drásticamente el costo y el tiempo de investigación para las enfermedades raras, ¿llegará el momento en que el descubrimiento de medicamentos se descentralice? ¡Wow! ¿Qué te refieres exactamente con descentralizar? Me refiero a si en un futuro cercano veremos a pequeñas organizaciones sin fines de lucro o incluso grupos de pacientes organizados desarrollando sus propias curas de manera independiente sin necesitar a una corporación gigante detrás. Esa es una idea revolucionaria, poner el poder de crear curas en manos de las propias comunidades de pacientes. Definitivamente es algo para pensar y explorar más adelante. Un cambio de paradigma absoluto. Totalmente. Bueno, queremos agradecer muchísimo a los oyentes por acompañarnos y escucharnos en este espacio. Ha sido un placer. Y antes de despedirnos, queremos recordarles expresamente que, si aún no forman parte de HIMSS Puerto Rico, pueden unirse hoy mismo. Solo tienen que visitar la página web en hims.org/.
Membership. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.